Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer desde el 14:34 al 36 y luego vamos a ir del 15, del 1 al 20. Vamos a estar hablando hoy de las tradiciones de hombres igual contaminación. Vamos a verlo en el sentido como el texto lo está enseñando. Como dijimos ahora, no vamos a hablar de la tradición apostólica, sino de la tradición que los hombres imponen cuando ellos no se sujetan a la palabra. ¿Eso pasa todavía? Claro, todavía está pasando y va a pasar siempre. Entonces vamos a hablar de eso hoy en esos dos pasajes que vimos. Si hay algo que puede unir a las generaciones, podría decirse que es la tradición. Es decir, la tradición no es algo satánico o demoníaco, pero hay que examinar, hay que mirar si la tradición que nosotros tenemos, muchas tradiciones familiares, son realmente edificantes para nuestra casa o simplemente son una tradición. Estas permanecen de generación en generación, cambian de nombre, escuche, hay tradiciones que cambian de nombre pero siguen siendo ¿qué? Tradiciones, pero las prácticas de los hombres siguen siendo las mismas. O sea, cambia el nombre de la tradición, pero la práctica es la misma. Ahora, ¿cuál es el problema de la tradición? Que a veces el corazón rebelde está luchando por imponer un sistema de valores y creencias contra Dios. Entonces hay gente que dice que ellos oran en el bus, no más. Y porque así escuchó de otra persona que oraba en el bus y nunca aprendió que hay que orar en la casa, no solo en el bus. ¿Sí puede orar en el bus? Sí, pero no puede hacer de eso una norma en cuanto a la oración, porque así lo va a enseñar a otras personas cuando conozca cómo debo orar en el bus. No puede decirle que en el bus, en la casa. Hay que sacar un tiempo y hay que citar la escritura de Mateo 6. Vosotros pues oraréis así. Y cuando cierre la puerta y cerrada la puerta, oras a tu Padre y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Hay un mandato, hay una forma. Cualquier otro invento entonces se puede volver una tradición. Y eso lo vamos construyendo nosotros poco a poco. La iglesia a veces falla en crear tradiciones cuando desde el púlpito alguien entiende algo mal y ni siquiera pregunta. Después dice, no, es que el pastor enseñó eso. Entonces cuando usted no entienda algo y piense que estoy enseñando algo, y usted dice, el pastor enseñó que se debe hacer así, pregunte. Para eso puede preguntar. Nos vamos a centrar en el conflicto que comienza por las tradiciones del pueblo de Israel, pero que sirve para que el Señor nos revele el origen de todo lo malo, que es el corazón del hombre. El conflicto comienza con una pregunta, ustedes lo vieron ahí. ¿Por qué no se lavan las manos los discípulos? Pero esa pregunta el Señor la va a utilizar para darnos una enseñanza profunda del corazón humano. Todo lo que se hace con base en la tradición no glorifica a Dios. Por lo contrario, contamina el corazón en vez de acercarlo al Señor. ¿Por qué contamina el corazón una tradición incorrecta? Porque engaña y porque enseña cosas incorrectas. Porque no glorifica a Dios porque Dios no lo mandó. Ahora, ¿por qué el hombre persiste en ciertas tradiciones? Porque es obstinado en su corazón y es depravado internamente. Eso suena horrible. Usted dice, vine a la iglesia a que me trataran mal. No, usted no viene a que le traten mal, usted viene a que escuche lo que la Biblia dice. Si usted cree que no es cierto, lea el versículo 19 del pasaje, porque del corazón sale ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Quién no tiene malos pensamientos? Los homicidios. Y alguien dirá, bueno, gracias a Dios que no he matado a nadie. ¿Has odiado a alguien? Ya mataste. Porque el odio es equivalente al homicidio. Los adulterios. No, yo soy re fiel a mi esposa. ¿Y los ojos son fieles? ¿Y los pensamientos son fieles? Las fornicaciones, no solo físicas, también ¿qué? Espirituales. Hay gente que dice, no, gracias a Dios ya no fornico. Sí, pero tienes una relación quizás con un ídolo. También se puede aplicar. Los hurtos,
¿Robas o ya no robas? Eso cree uno, hay que examinar bien. La tradición puede llevarnos a robar. No, yo toda la vida lo he hecho así. No, no es como usted lo ha hecho toda la vida, es como Dios dice. ¿Qué otra obra de la carne? Falso testimonio y blasfemias. Ese listadito se puede complementar con Gálatas 5:17, si usted lo quiere anotar, que son las obras de la carne. No son demonios, acuérdese, para que no le eche la culpa a nadie. Ni son debilidades, ni son luchas. Son obras de la carne que cuando se practican se constituyen en un pecado. Así por encimita es lo que Dios va a concluir al final. Vamos a cerrar esa introducción hablando del término tradición. En latín es tradición, no más, tradición con T, y en griego es paradosis, y significa transmitir un precepto. Hablando de la época de los judíos, una ley judía, una enseñanza y una doctrina. Eso era lo que hacían ellos. Esencialmente, la tradición oral implica transmisión de información verbal de una generación a otra. En esta cultura se ve mucho en qué, escuche, en qué, en la constitución de las familias. En eso se ve mucho la tradición en esta época. Entonces la chica que se casa y se va a vivir con su esposo, ella no sabe nada de un hogar, muchas cosas que va a hacer las va a hacer, ¿por qué? Porque fue las que vio en su casa con su mamá y su papá, y viceversa, el hombre también va a hacer lo mismo. Es decir, la tradición sigue acompañándonos de generación tras generación. La pregunta es, ¿son tradiciones correctas? Porque hay unas buenas y hay otras malas. No estamos hablando que todo, porque entonces el ser humano no tendría desarrollo y no podría hacer cosas buenas. Por ejemplo, ¿trabajar es bueno o es malo? Es bueno. Hay gente que por tradición son trabajadores y hay gente que por tradición son vagos. Sí, es así. Ver a un papá vago toda la vida puede crear una tradición en el hijo y en el nieto y en toda la generación de vagancia. ¿Por qué? Porque ¿qué vio? No sé cómo vivimos, pero ahí había, pero yo no vi que mi papá trabajara o no vi que mi mamá trabajara. Entonces, ese concepto puede crear una tradición de que la vida es fácil, el dinero se consigue fácil y no necesito ¿qué? Trabajar. Entonces, la paradosis tiene que ver con eso. En el pasaje que vamos a ver hoy, el Señor confronta lo vacío de la tradición de los judíos porque va en contra de la adoración verdadera a propósito del principio regulador. ¿Se acuerdan que les dije que los dos temas estaban unidos? Y sigue mostrando su corazón. Jesús es hermoso, Él es Dios, muestra su corazón. Jesús es el único que en medio de su ministerio nunca deja de ser Dios. Nosotros en el ministerio también mostramos nuestra vida como es, lo que somos. Y debe ser mostrado. Y vamos a ver varias facetas de Jesús hermosas aquí en este pasaje de hoy, pero también vamos a ver la confrontación que Él hace a la tradición. Entonces vamos a la primera parte. Y es que el ministerio de Jesús no se detiene y está en el 14:34 al 36. ¿Qué quiere decir que no se detiene? A pesar de la oposición, Él sigue predicando, sigue sanando, sigue enseñando, a pesar de la oposición. ¿Había oposición para Jesús? Sí. Desde capítulo 12, acuérdese. Capítulo 12, vimos la oposición terrible que fue cuando pensaron en matarlo. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué pensaban los fariseos y escribas? Eran homicidas. Por eso Él los tiene que confrontar con su corazón y dice, ustedes quieren resolver es matándome. Y ellos lo van a ejecutar más adelante. Entonces, vamos a ver cómo es que el ministerio no se detiene. Versículo 34. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Los que han estado conectados con la serie de Mateo saben que hablamos hace 8 días de una tormenta, de que Pedro caminó sobre el mar y de que luego se hundió y que la tormenta se calmó cuando ellos se suben. Entonces, Mateo continúa la historia y dice, terminada la travesía. ¿Cuál?
la que estaba sucediendo en la barca, a 7 kilómetros o 6 kilómetros dentro del mar. El Señor se subió a la barca, el viento se calmó porque le obedece al Señor. Entonces ahora van a llegar al lugar donde debían llegar los discípulos antes de la tormenta. O sea, la noche anterior, cuando terminó el milagro de los 5,000, de los peces y los panes, Él los mandó a un lugar, pero ellos no llegaron. ¿Cuándo llegaron? Al otro día, cuando Jesús fue y los rescató, terminada la travesía. Vinieron a una tierra que se llama Genezaret. Entonces, luego que el Señor subiera a la barca con Pedro, avanzan hacia allí. La tierra de Genezaret es pequeña, es una aldea pequeña, una hermosa llanura situada entre Capernaum y Magdala. Ya ustedes deben saber geografía bíblica y deben estar atentos a que cada sermón se conecta con otros sermones. ¿Qué era Capernaum? La casa del Señor, acuérdense, su lugar de operaciones principal. ¿Quién se acuerda algo de Magdala? ¿Por qué se llama Magdala y qué pasó en Magdala? Por la mujer llamada María Magdalena. Allí salvó a María Magdalena. Según Josefo, que es el mejor historiador de los judíos, se trataba de una región cálida y muy fértil que producía una amplia variedad de cultivos. Los campos y los viñedos estaban irrigados por lo menos por 4 grandes fuentes que permitían a los agricultores producir cosechas, 3 cosechas por año. O sea, era un lugar muy próspero para donde iban. Debido a que la tierra era tan rica, toda se dedicaba a la agricultura y la zona no tenía pueblos ni aldeas, era solo un sector. Por tanto, era una región tranquila, pacífica, muchas aves, casi un paraíso terrenal y un buen lugar para descansar. ¿Se acuerdan que Jesús tiene una intención de descansar desde hace rato y no ha podido? Él quiere descansar. Algunos no quieren sino vivir descansando, tienen esa intención, es diferente. No, él sí quería descansar, necesitaba un descanso porque estaba muy ocupado. Y este lugar de pronto proporcionaría eso, pero vamos a ver que no, que viene la interrupción con esa pregunta que van a hacer ahorita. Una vez el Señor, mire lo que pasa, una vez más, Él no pasa anónimo, ese es el problema de ser Dios, que no pasa anónimo. Si hubiera llegado cualquier otro, no pasa nada, pero llegó fue Dios. Mire lo que dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, llevamos 2 años larguitos de ministerio de Jesús en Mateo, 2 años, falta 1 año para que muera. En 2 años se ha hecho un nombre, una fama. Todo el mundo sabe que Jesús es poderoso. Y claro, lo reconocen, dicen, uy, mire quién llegó. Y se empieza a regar otra vez la fama de él. Enviaron noticia por toda aquella tierra. Llegó Jesús, el que sana enfermos, el que echa fuera demonios, el que resucita muertos, el que dio comida allá en la otra vereda. ¿Se acuerda? Ya alimentó 20,000, acaba de llegar. Imagínense ese revuelo en ese pueblo. Todo el mundo empezó a decir, uy, llegó Jesús. Dice que enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron, todos los enfermos. El término todos es una hipérbole, obvio. Todos quiere decir muchos, no todos porque algunos de pronto estaban durmiendo, ¿sí? Pero todos los enfermos quiere decir muchos enfermos. Lo más bonito, le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Qué difícil que alguien tan hermoso, tan poderoso pasase anónimo. Era imposible. Jesús no quiere ser anónimo en tu vida. Él quiere que tú, al igual que ellos, que lo reconozcas. Cada día puedas decirle, reconozco que tú eres Dios, tu grandeza. La intención del Señor iba más allá. Él no quería sanar solo cuerpos, quería sanar corazones del pecado. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo se envejece, así sea sano, sigue envejeciéndose. ¿Alguien ha estado enfermo? Muchos. ¿Se recupera? Sí, pero su cuerpo sigue envejeciéndose. El alma no se envejece, el alma se renueva en Cristo cada día. Ese día es después
del milagro del pan y de los peces que narra Juan, y él sabía que la gente en todo caso lo buscaba también por eso, valga la redundancia, buscando comida física, buscando una solución de una enfermedad, pero él sabía que en realidad no lo buscaban mucho porque lo quisieran adorar o lo quisieran realmente exaltar. Estas personas no se nombra en el pasaje que hayan pedido ayuda espiritual, nunca se dice, llegó Jesús el que sana, no dijeron el que salva, sino el que sana. Traiga al paralítico, al ciego, al sordo, al mudo, llevémosle toda esa gente que es ahorita quedan sanos. Efectivamente, mucha gente fue sana. ¿Por qué? Por la misericordia, por la compasión de Jesús. ¿Puede Jesús sanar a un impío? Sí. ¿Lo puede hacer hoy? Sí. Por eso hay gente que pide oración y la iglesia X ora o alguien, algún creyente, y Dios se glorifica. Eso no significa nada en este mundo. ¿Escuchó? Nada. No significa nada. No significa que esa persona es cristiano y que Dios se agradó de él. No significa que Dios lo salvó porque lo sanó. No. Simplemente Dios es soberano y se glorifica como Él quiere. Tuvo misericordia de esa alma que quizás reciba el milagro, se sane y siga pecando. Eso pasa muchas veces con los milagros. Pero ¿a dónde vamos? Al corazón de Jesús. Es misericordioso, es compasivo y sana a estas personas. Al mismo tiempo, cuando los sana, quiere revelar su corazón. Dice, ¿les interesa el milagro? Tenga el milagro. Pero está notando que no les interesa la salvación. Pregúntate, ¿qué quieres de Dios? ¿Por qué vienes a una iglesia semanalmente? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Qué quieres de Dios? ¿Una vida tranquila? ¿Una vida sin problemas? No busques a Dios por eso, porque Él no es así. La pregunta es, ¿quieres a Dios o quieres lo que Él da? Piensa en eso. Si lo quieres a Él, es como Él diga. Es con lo que me tocó. Es lo que Él ha dispuesto para mi vida, aunque yo no lo entienda. Pero si solo quieres el favor de Dios, cosas de Dios, tal vez las recibas. Pero el problema es al final en la eternidad, ¿dónde vamos a estar si no conocimos realmente al Cristo que salva, al Mesías? Ellos no lo conocieron, ellos lo rechazaron. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocerle, de amarle y de no rechazarle. Entonces la primera parte para terminar ese capítulo es que Él sigue su ministerio a pesar de que Él sabe las motivaciones del corazón de ellos, sigue mostrando su amor. ¿Cómo se aplica eso a su vida? No importa que la gente no valore el servicio, no importa que alguien menosprecie tus oraciones o que alguien no cambie, sigue orando por esa vida, sigue haciendo el bien, no sin mirar a quién, como dice la tradición, sino sigue orando. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo, ¿qué? Segarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Se ha pensado en esa frase? ¿Qué pasa si usted echa pan sobre las aguas? Literalmente, ¿qué pasa? Se pierde. Eso por ahí un ratico y ya no quedó nada, o los pescados lo tragan, ¿sí? Pero como la palabra no muere, es la palabra. No se ve, échala. Y ella correrá, ella caminará, ella llegará porque es viva y eficaz. Ella llegará al corazón de aquellos que Dios quiere. Pero no nos cansemos de hacerlo, ni perdamos la esperanza de que Cristo sigue obrando en este mundo. Amén. Segundo, el Evangelio no admite mezclas. Versículos del 1 al 9. Entonces, luego de esa escena, Mateo usa la palabra entonces para darle una continuidad. Por eso no podíamos separar la escena del 14 terminando para entrar a la del 15, que dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, si le gustan los detalles, sea muy detallista cuando lee la Biblia. ¿De dónde eran los escribas? De Jerusalén. ¿Estamos en Jerusalén? No,
Entonces, ¿cómo llegaron ahí? A veces uno no ve esos detalles de la Biblia. ¿Cómo llegaron ahí? Alguien les estaba siguiendo. Ellos estaban pendientes de las jugadas de Jesús. Ellos no son de ahí. ¿Habían escribas y fariseos en varios sectores de Israel? Sí. Pero los más importantes eran los de ¿dónde? Los de Jerusalén. Allí estaban los cerebros, las mentes brillantes. Los asesinos intelectuales estaban allí. Los que gobernaban a Israel estaban allí. Se calcula 6.000 fariseos y escribas en esa generación, en esa época. 6.000 es harto para un pueblo tan pequeño. Israel tiene 3 millones de habitantes hoy. ¿Cuántos habitantes cree que tenía Jerusalén en esa época? No podría pasar de 200.000. 6.000 es un número gigante. Ellos eran las mentes brillantes. Los escribas eran juristas, escribían leyes, decretos, legislaban. Y los fariseos representaban la ley sacerdotal. Los unos eran civil y los otros eran ¿qué? Sacerdotal. Es decir, los unos les decían a los otros qué escribir. ¿Quién decía qué escribir? Los fariseos. ¿Y quién escribía? Los escribas. Y entonces así se fueron inventando un código de leyes para dominar a su pueblo, sacadas de la escritura pero torcidas. Se llama manipulación de la Biblia. Y estamos en esa época terrible. Veremos ahora la confrontación del Señor con los escribas y fariseos de la época. Ellos están tratando de imponer tradiciones. Y el Señor va a dejar claro en este aspecto que el evangelio no se puede mezclar. Que si una tradición va en contra de la palabra, debe desecharse. Así como ofreció misericordia y compasión, también imparte juicio contra los rebeldes. Ya vimos la compasión en la primera parte. Ahora vamos a ver que Él tiene que contrarrestar. Entre más se oponían, más los confrontaba. Y entre más los confrontaba, más lo odiaban. Más ardía su corazón por matarlo. Él sabe, pero Él no tiene miedo. Ese es el evangelio verdadero, escuche. Salva y condena. Da vida y da muerte. Es selectivo porque así está establecido, no es universal, es selectivo. Fue dado para diferenciar entre el pueblo de Dios y el mundo. Filtra lo que no es de Dios y expone lo falso. Y va en contra de tradiciones que no glorifican a Dios. Ese es el evangelio. Si tú le dices a una persona que el evangelio da vida, amén. Dile, pero también condena si no haces caso. Si no lo obedeces, entras en el otro listado. Versículo 15, versículo 1, perdón. ¿Qué quiere decir ese versículo que ya lo leí? Algunos dicen que tal vez no fue inmediato en ese momento, sino que continúa la historia. Es decir, pudo ser un día después, 2 días después, no tenemos datos exactos. Según los relatos de los evangelios, es la tercera Pascua del ministerio del Señor y es un año antes de su muerte. Versículo 2. Viene la pregunta del debate, una pregunta que generó un debate. La forma como los dirigentes judíos se acercaron a Jesús no era amigable, no tenía una buena intención, pretendía mostrar que Jesús atacaba la tradición y las costumbres. Ellos dijeron, esta es la oportunidad para mostrarle al pueblo que Jesús está en contra de la ley de Moisés. Pero cuando estudiamos correctamente, Jesús no estaba en contra de la ley, estaba en contra de la tradición. Jesús era una amenaza para el sistema legalista que ellos encarnaban. Su religión era externa, superficial. Y aparte de eso, había un interés económico. Era todo un negocio de los fariseos y los escribas. Ellos le pagaban impuesto a Roma, pero oprimían a su pueblo. Le pagaban por debajo de cuerda otro impuesto a Roma para que los dejara gobernar a Israel como ellos querían y someterlos y tomar las riquezas del pueblo y vivir ellos muy bien. Todos vivían
muy bien. Todos eran adinerados, inteligentes, brillantes. De hecho, el pueblo pensaba que ellos eran ¿qué? Santos. Eran tan orgullosos en su tradición que ellos le decían a la gente que Dios venía y se sentaba en las reuniones con ellos y les daba las ideas para hacer las leyes que ellos establecían al pueblo. Y el pueblo decía, amén, porque eran ignorantes. Así pasa con millones de personas que están en las iglesias y le dicen cosas y ellos dicen amén. Son ignorantes, nunca leen la Biblia. Por eso los invitamos a ¿qué? A leer la Biblia. Lee la Biblia para que no seas engañado por una iglesia, un pastor. Lee la Biblia. ¿Qué hace la gente? Amén. Nunca lee la Biblia. Millones se congregan los domingos en grandes lugares y no leen la Biblia. Y le dicen al pastor ¿qué? Amén. Así eran ellos. Y ellos decían, Dios desciende a la sinagoga, se sienta con nosotros y legisla. Y nosotros le damos ideas al Señor y le ayudamos. Así decían literal. Y la gente los respetaba. Y la gente los quería mucho porque eran manipulados. La pregunta es sobre una tradición que ellos consideran que los discípulos estaban rompiendo. ¿Por qué? Porque ellos le daban el mismo nivel a la tradición que a la Biblia. Para ellos la tradición era palabra de Dios. Y eso nunca ha sido así. ¿Qué pregunta era? Vamos a leer la pregunta, versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Note la frase, lo dice todo. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Cuál tradición quebrantan? La de los ancianos. Ellos mismos están hablando y se están condenando con sus palabras. Ellos no dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la ley de Moisés? Esa no se podía quebrantar, si sabía la ley de Moisés. ¿Cuántos saben que Jesús estaba bajo la ley? Jesús no estaba en ese momento en la era de la gracia, está bajo la ley. Entonces ellos dicen que el Señor, que los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. La pregunta era sobre esa parte. Entonces vamos a leer Éxodo 30, 17, 21 para ubicarnos. Éxodo 30, 17, 21. Éxodo 30, 17, 21. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Esta era la ley. Esta era la ley. Note que ellos no están citando la ley, están citando una ¿qué? Tradición. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Era un mandato para sacerdotes. Solo para sacerdotes tenían que lavarse las manos para ir a ministrar, para ir a servir en los sacrificios que se tenían que realizar. No era para todo el pueblo. Y ellos están diciendo que los discípulos están quebrantando eso, pero los discípulos no son sacerdotes, son personas comunes y corrientes y están allí. Levítico 15, 11. Levítico 15, 11. Y todo aquello a quien tocare, escuche, todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Entonces, había un uso que era para los sacerdotes, pero había otro uso y era cuando alguien tocaba un cadáver. Debía lavarse las manos para no ser inmundo. Se ve que sí habían usos para el agua, pero no era como los fariseos lo estaban diciendo. Si alguien tocaba a un muerto, debía lavarse las manos, luego podría entrar al templo. Si no se lavaba las manos, estaba contaminado. ¿Quién sabía que estaba contaminado? El que había tocado al muerto.
y la conciencia lo acusaba, se sentía culpable, no podía entrar. Él tenía que lavarse las manos antes. ¿Qué significaba el lavado de manos? Escuche, purificación, limpieza del corazón. Y los pies, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro? ¿Qué le dijo? Que le iba a lavar los pies. Pedro, te quiero purificar. Y Pedro dijo, no, yo no necesito eso. Y le dijo, si no te dejas lavar, entonces no estás limpio. Entonces dijo, no, los pies, la cabeza, las manos, todo, láveme todo. Hasta que entendió Pedrito. Pedro tuvo mucha lucha con el entendimiento de estas leyes en su ministerio. Ellos están diciendo que los discípulos quebrantan la tradición. Sigamos en el pasaje, versículo 3, respondiendo Jesús les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Se acuerdan que Jesús siempre respondía una pregunta con otra? Es la mejor manera de enseñar. Siempre, una pregunta y él les hacía otra. ¿Por qué sus discípulos no se lavan las manos? No, respóndanme ustedes por qué quebrantan la tradición de los hombres y hablamos. Entonces ahí los frenó. Y explica la respuesta del Señor de ahí en adelante en esos versículos. El asunto es el siguiente. La tradición había enseñado que un judío podía decirle a sus padres cuando le pidieran ayuda que lo único que tenían era la ofrenda del Señor y por ello no le podían ayudar. La respuesta la va a enfocar sobre un mandamiento. Versículo 4. Note, le resumo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús le dice, ¿por qué ustedes rompen la tradición, los mandamientos del Señor con la tradición? Y entonces va a usar un mandamiento, el mandamiento quinto, honrar a padre y madre, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Voy en el versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Se lo voy a resumir lo más sencillo que pueda. Ellos se habían inventado una ley donde si un papá o una mamá venía a pedirle al hijo, al judío, ayúdame con esto que es que no tengo dinero, y él decía, no puedo porque esa es la ofrenda del Señor. Eso es sencilla la tradición. Ellos habían hecho una ley que decía que usted se podía zafar de esa responsabilidad cuando decía, esta es mi ofrenda, no puedo darte porque no tengo sino lo de la ofrenda del Señor. Pero escucha hasta dónde iba lo que torcían. No solamente lo económico, sino los bienes materiales, es decir, no solo dinero, sino los bienes materiales también decían, esa casa es del Señor, ese caballo es del Señor, esa empresa es del Señor. No era del Señor, era de ellos. Ellos lo decían porque se volvió como una mara. O sea, cuando venían a pedirle, ellos tenían la excusa bajo la tradición de los ancianos de decir, no mamá, no puedo ayudarte porque es que solo tengo la ofrenda del Señor. Entonces la mamá podía decirle, bueno, ¿y por qué no vendes esa vaca? No, esa es del Señor también. ¿Sí? Y el negocio de telas que tienes allá en el pueblo, ese es del Señor también. Pero nunca le iban a dar al Señor ni la vaca ni el negocio de telas. Era de ellos. ¿Sí me expliqué? Para no entrar en teología y explicarle un poco de cosas, era así. Cada persona que quisiera negarle la ayuda a sus padres económicamente en cualquier cosa, podría decir, tapo remacho y no juego más, esta es la ofrenda del Señor, listo. Y si decía eso, pues ya con eso quedaba bien, ya no se sentía mal. Y todos los bienes lo hacían así, cogían esa maña, ¿no? Tradición, una maña. Todo esto es del Señor, no te puedo ayudar, todo esto es del Señor, todos mis bienes son del Señor. Y escasamente le daban al Señor algo, y lo demás, ¿quién lo disfrutaba? Ellos. O sea, si fuese cierto, entonces todo eso lo entregarían allá a la sinagoga para que ellos administraran. Pero no era cierto, ellos iban a quedar con todas sus riquezas y no le iban a dar al papá o a la mamá. Ese es el mandamiento.
Marcos 7:11 nos ayuda un poquito para hablar de eso. Marcos 7:11 usa una palabra griega que aparece ahí, donde dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, corbán. Vamos a aplicarlo a esta época. Mi carro, corbán. Ya, con eso ya ha quedado usted eximido. Mi casa, corbán. O sea, era una fórmula como mágica, ¿sí? Como stop. Y esa hacienda, corbán. O sea, le pertenece a Dios. Pero pues no se la va a dar a Dios, es de Él. Pero era la fórmula que ellos se inventaron para que, escuche cuál era la intención final, para que los judíos no fueran generosos con nadie, sino solamente con Dios, y lograban sacar un poquito más. Y sobre todo ellos, los fariseos y los escribas, todas sus propiedades, como ellos tenían más, corbán. Espero que no haya aquí corbán. ¿Qué significa corbán? Regalo para Dios. O sea, toda la excusa, no es que necesitamos algo para tal cosa, corbán. No, yo ya lo ofrecí a Dios, sí, pero no lo he entregado. Ellos ofrecían a Dios, pero nunca entregaban nada. Se les volvió un amuleto, una tradición. Corbán se usaba como una palabra que autorizaba no solo no dar a los padres, sino también para excusarse que ya habían cumplido con Dios y todo lo demás era para la persona. Era una apariencia de piedad. Imagínate que todo el mundo diga, uy, esa persona todo lo tiene consagrado a Dios. Sí, pero lo disfruta él, no el pueblo de Dios ni el Señor, porque, ¿sí? Entonces quedaba bien su apariencia. ¿Y por qué no te ayudó? No, dijo que todo era del Señor. Qué piedad tan tremenda la de ese hombre, la de ese sacerdote. Todo es del Señor, entonces no le ayudo a mis padres porque todo es del Señor. Vamos a la respuesta. ¿Qué hace el Señor después de que les confronta y les dice que ellos están invalidando el quinto mandamiento? El versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Está hablando de futuro. No solamente era para un momento, era para siempre. Cuando ellos usaban esa fórmula era como poner un ultimátum, decir, no me vuelvas a pedir porque todo lo que tengo lo voy a consagrar al Señor. Bueno, así funcionaba. Versículo 7. Ahí está la respuesta, la furia del Señor por el insensible egoísmo de los judíos, y aparte de eso se lo enseñaron al pueblo. Entonces era un problema de estar incumpliendo ese mandamiento. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esas palabras son sacadas de Isaías 29:13. Por eso el Señor dice, bien profetizó de vosotros Isaías. Está citando al profeta. El Mesías llama a los dirigentes religiosos hipócritas. Y en griego hipocritai, que es casi lo mismo. Un legalista que manipula la ley casuísticamente y la interpreta con sutileza para su propio beneficio. ¿Habrá hipocresía en la iglesia hoy? Claro, manipulas la palabra para ti. Dicen, eso no es cierto, o eso es cierto, pero yo no lo hago. Eso es ser hipócrita. Es la palabra que Dios predica, la palabra que Dios le da a usted a leerla, las enseñanzas que usted escucha, y usted dice aquí amén, pero no lo hace. Eso se llama hipocresía. Manipular la ley casuísticamente, es decir, de acuerdo al caso, y la interpreta con sutileza para su propio beneficio. Un antiguo rabino declaró lo siguiente, dijo, hay 10 partes de hipocresía en el mundo, 9 en Jerusalén y una en cualquier otro lugar. Ojalá nunca tengamos que decir eso de la iglesia. Un rabino dijo,
Hay 10 partes de hipocresía en el mundo, 9 en Jerusalén y una en cualquier otro lugar. Lo mismo podría decirse a veces de la época en que vivimos. Satanás no tiene más grandes aliados que los hipócritas que se disfrazan bajo la forma del pueblo de Dios. La hipocresía es algo muy delicado en el corazón del creyente. Tiene que ver con tu transparencia ante Dios. Si tú prometes algo, cúmplelo. Si no, eres hipócrita. En toda área, no estamos hablando solo del dinero. En las áreas del corazón del creyente debe aprender esa parte. Qué fácil es honrar a Dios de labios y cantar y decirle majestad. Qué fácil es, ¿no? Solo es pararse y cantar. Pero qué difícil es con acciones decirle, tú eres el rey, tú eres Dios, yo voy a obedecer lo que diga tu palabra, aunque vaya en contra de la tradición humana y de lo que me enseñaron. Todos tenemos que desprendernos de muchas cosas que nos enseñaron mal. Cuando desobedecemos abiertamente a lo que Dios ha mandado, nuestra adoración es vana, no es aceptable a Dios. Tercero y último, la corrección del Mesías, del 10 al 20. Vamos a ver cómo los corrige. Y aquí está la parte para nosotros, cómo nos da una enseñanza del corazón del ser humano. Interesante lo que dice el versículo 10. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. ¿Sí sabe cuál multitud? La de 14, 34, 36. Los que trajeron a los enfermos eran hartos, ahí dice todos los enfermos, y un enfermo no viene solo porque traía familia, y una multitud bíblicamente se cataloga de 500 personas en adelante, bueno, hasta 50,000, 20,000, 30,000, lo que sea. O sea, si había más de 500, ya es una multitud. Ya 500 personas es un grupito que llama la atención. Si se va por la calle y ven la 30 con 26 en la Nacional 500, ya hay una manifestación ahí. Nomás 30, ya 20 pelagatos ya hacen problemas. Imagínense 500. Entonces, una multitud, Él los llama y les dice, oíd y entended. Y empieza su corrección de esa tradición. Dice, voy a corregir lo que estos están haciendo mal y les voy a enseñar por qué mis discípulos no se lavan las manos. Voy a decirles, no hay problema que no se las laven. Hago una aclaración, debe lavarse las manos antes de comer. Bueno, no vaya a decir, el pastor nos enseñó a que no nos lavemos las manos antes de comer porque no vamos a imponer esa tradición. ¿Listo? Por aseo y por higiene, lávese las manos cuando entre al baño también. Lávese las manos, por favor, y cuando vaya a comer, lávese las manos antes y cuando termine de comer también. Por cuestiones de higiene y salud, no por tradición, por higiene y por salud. Pero él va a explicar que eso no tenía nada que ver con lo que los fariseos están diciendo. Y empieza en el versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué sale de tu boca, de tus labios? Fe. Eso no contamina, eso vivifica. Si sale queja, pereza, problemas, un dialecto negativo siempre, no puedo, es imposible, es difícil, para usted, para Dios no. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Yo creo que Jesús dijo, me alegra que se hayan ofendido. Esa era la intención. Es increíble pensar que los discípulos no quieren entender. En el 16 dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Sí ve? Él dice, a ver, obvio que se ofendieron, era para ellos. Lo hice con la intención de molestarlos. Quiero mostrarle al mundo entero que son falsos, que engañan al pueblo, que están diciendo mentiras, que no pasa nada si no se lavan las manos, pero es peor si están engañando al pueblo. Ellos estaban engañando al pueblo. La contaminación es algo real, iglesia.
no solo en lo físico, sino en lo más en lo espiritual. Y ha sido siempre así. Aquí Mateo usa 3 veces la palabra contaminación, en el 11, en el 18 y en el 20, usted lo puede leer ahí. ¿Qué es lo que está más contaminado en este tiempo en la tierra? Aparte de la tierra, porque la tierra está contaminada. La imagen de Dios está contaminada en el hombre, está perdida. En el mundo está perdida y en el cristiano está contaminada. Dios quiere que la gente vea a Cristo a través de su cristianismo. Dios quiere que la gente vea a Cristo a través de los que nos llamamos cristianos. Si te odian, ven a Cristo. Qué buena noticia. ¿Tú pensaste que porque te amaban veían a Cristo? No. Si te odian, ven a Cristo. ¿Por qué? Porque odiaban a Cristo y Él dice, si me aborrecieron a mí, a vosotros os aborrecerán. Si alguien ha pensado en matarlo a usted por ser cristiano, es porque ve a Cristo. Pero de pronto no ha pensado en matarlo, pero lo odia. Es bueno. No se ponga triste, que es bueno si alguien lo odia. Pero nosotros queremos que nadie nos odie. No, pero ¿por qué alguien tiene que odiarme? Si me odia por ser cristiano, me siento bien. Y me sentiría feliz. Ojalá pudiera saber que alguien me odia por eso. No lo sé, pero me gustaría saber, constatar que a alguien le molesta mi cristianismo. Me gustaría constatarlo de verdad. No se lo digo molestando. Porque me haría pensar que algo estamos haciendo bien. Que en todo caso, a pesar de nuestra imperfección, estamos caminando con el Señor. Jesús es lo que quiere contrarrestar la interpretación incorrecta de la Escritura, hace tradiciones. Y quien más debe cuidarse de la contaminación es el pueblo de Dios. El mundo no debe cuidarse de la contaminación porque es el mundo, pero nosotros sí. Pablo habla de una conciencia contaminada, 1 Corintios 8:1, acompáñeme allí. 1 Corintios 8:1, para los que les gusta el tema de la conciencia. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificados los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Voy a hablar de ese versículo y es toda la tradición que tenemos en nuestra tierra Colombia de celebraciones. Todo eso es tradición y a la gente no le gusta que se hable de eso. La Semana Santa es una tradición. Las festividades en Colombia, la mayoría son ¿qué? Tradiciones. No estoy diciendo que usted no pueda tomarse un tiempo para descansar y todo eso. Estoy diciendo lo que dice, pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados aquí a los ídolos. Es que mi familia hace esto siempre. Y a usted le da temor que lo rechacen si usted no hace eso siempre. Le da temor ser diferente. Le da temor no prender velas el 7 de diciembre, ¿cierto? Le da temor. Porque es una tradición mundana y pagana, así no le guste a las personas. Le da temor no hacer algo diferente. Eso, porque está habituado ¿a qué? A los ídolos. ¿Quién está habituado a los ídolos? Nosotros. Venimos del mundo habituados a los ídolos. Y quitar los ídolos demanda rechazo. Pero ahora la iglesia no le deja hacer nada. No, no es la iglesia, debería usted contestar. Quiero aclararte que no es la iglesia, es la Escritura. Y usted dice, sí, es la iglesia, entonces la gente menos va a venir a la iglesia. ¿Sí sabía? Su familiar no va a venir a esta iglesia, porque él va a entender que es la iglesia la que le prohíbe a usted ciertas cosas cuando no es la iglesia, sino es que la Escritura. Usted debería inmediatamente con carácter salir en una defensa de la fe y decir, lo siento, papá, mamá, tío, primo, o lo que sea. No es la iglesia, es la Escritura la que me enseña que eso no se puede hacer. Yo lo hice mucho tiempo porque no sabía. Ahora, por misericordia, tengo un poco de entendimiento y no puedo participar de eso. Ya. Eso va a generar de todo, pero eso es lo que la Biblia enseña. ¿Y a quién va a agradar a usted?
¿A Dios o a los hombres? A Dios. Apocalipsis 3:4. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de Apocalipsis 3:4? ¿De qué iglesia habla? Sé que no se acuerda, tranquilo. Apocalipsis 3:4. Sardis. La iglesia de Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, que no se han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tienes unas pocas personas en la iglesia que no han caído en la tradición, no se han manchado. O sea que sí hay, gloria a Dios que sí hay. Amén. Vamos a ver tres cosas de ese último pasaje, de esos versículos rápidamente para cerrar. La primera está el principio expuesto. Él expone el principio que ya lo vimos, solo lo vamos a leer por encima, del 10 y el 11. Llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Les expone un principio y les está diciendo: la comida no puede contaminar lo espiritual del hombre. O sea, nada de lo que usted se coma le va a traer un pecado. Le puede traer una enfermedad, que es diferente, pero no le va a traer un ¿qué? Pecado. O sea, usted no le puede echar la culpa a una comida de su ira, ni de su rabia, ni de su angustia, ni de su mal genio, de nada de eso le puede echar la culpa, ¿qué? A la comida. Si es lo que está haciendo el Señor, dejándoles claro, nada de lo que coman, tranquilos, va a hacer que brote de la lujuria de su corazón. O sea, no. Ahí está en el corazón. Los líderes sabían que era así. Ellos conocían la historia de Samuel en primera de Samuel 16, 6, 7, solo la voy a contar. Ellos sabían que Dios pedía un corazón ¿qué? Limpio. Que cuando Samuel fue a ungir a David, le dijo que Dios no miraba lo de afuera, sino miraba lo de dentro. Ellos conocían la ley, se hacían los locos, que a veces pasa. Los sacrificios mandados en el Antiguo Testamento era para enseñar al pueblo obediencia, no para quitar pecados. Ofrendar harina, ofrendar animales, ofrendar aves, no quitaba el pecado. Era para que ellos entendieran que debían obedecer un mandato. El pecado lo quitaría ¿quién? Cristo en la cruz del Calvario, tanto el de ellos como el de nosotros. Si quieres saber cómo, entonces cuando enseñe Cristología se matricula y estudia. Bueno, porque es una cuestión de expiación, de salvación. ¿Cómo limpió el pecado de los que judíos y él no había nacido? Por decreto. Por decreto ellos ya eran limpios solo por obedecer y llevar el animal. Eran limpios ¿por quién? Por Cristo, no por llevar el animal. Eran actos para enseñar obediencia, así como en su casa usted puede enseñarle a un hijo que bote la basura en esa caneca de un color y en esa caneca de otro color. Entonces usted le dice: en esta va una basura y en esta va otra. ¿Eso limpia a su hijo? No, pero le enseña obediencia. Así es, Dios dijo: ¿cómo le enseñó a este pueblo obediencia? Hizo todo un sistema de normas, actos, donde ellos hacían esos actos creyendo que era la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Segundo, el principio violado, versículo 12 al 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y él respondiendo dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Allí los discípulos le preguntaron, y el Señor les dice: mi intención es que se ofendan, porque así como ellos son hostiles conmigo, yo voy a ser directo con ellos y los voy a confrontar. Jesús describe a sus enemigos. Mire, los enemigos de Jesús no han sido plantados por Dios. Esos son los enemigos de Dios. Usted debe orar que yo sea una planta que da fruto. Acuérdese la parábola del sembrador. Son ciegos. Los enemigos de Dios son ciegos. No pueden ver. Y los enemigos de Dios serán desarraigados. Como son ciegos, no pueden guiar a nadie. Y también nos regala una característica de los hipócritas, que es una muy importante.
La primera verdad acerca de los hipócritas es que se ofenden con la verdad. No quiero preguntar a cuánto les ofende la verdad. Bueno, pero es una característica. No les gusta. Lo toman como un ataque personal. Dicen, uy, el pastor, ¿por qué dijo eso si no todos somos así? Si no eres así, no lo tomes. No te puedes ofender por un mensaje que no es para ti entonces. Y si te ofendes, me alegraría mucho que el Señor te hable directamente de ese punto tan delicado en el corazón. Las personas que viven en tinieblas espirituales y morales no pueden soportar la exposición de la luz, porque la luz les muestra lo que realmente son. La verdad les quita la máscara y delata la realidad pecaminosa, horrible detrás de ella. Cada vez que pienso que estoy mejor, voy a Jesús y me doy cuenta que sigo siendo un pecador. Esta mañana oraba y le decía, Señor, límpiame más y más y más de mi maldad, porque contra ti he pecado. Y uno dice, entonces, ¿para qué sirve tanto tiempo en la iglesia? Para seguir adelante y amar al Señor. No es que usted sea mejor que otros. Una de las características del hipócrita es que no se confronta con la verdad. ¿Por qué? Quizás tiene esas tres características. Ciego, no ha sido plantado y será desarraigado. Entonces tenemos que orar por eso. El versículo 19 es el corazón de los escribas. Si quiere, léalo ahí rápidamente usted. Échele un vistazo ahí mientras tomo agua. El versículo 19 es el corazón de los escribas y fariseos. Tercero, el principio aclarado, versículo 15 al 20. Respondiendo Pedro, aparece nuestro amado hermano, le dijo, explícanos esta parábola. Todas las intervenciones de Pedro en la Biblia hay que tener atención, porque Pedro es Pedro. Pero al menos hablaba, ¿no? Al menos preguntaba. Alguna esposa decía, yo quiero a Pedro, o sea, ¿sí? Que hable, que diga, que exponga. Jesús dijo, eso sí les da risa a las mujeres. Jesús dijo, perdón, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento, Pedrito? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Qué explicación podemos hacer de eso? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y eso contamina al hombre. No puedo explicar el versículo 17 por el escenario de un púlpito, ¿listo? Pero usted lo debe entender. No voy a hacer explicaciones gráficas de ese versículo. Todo lo que come sale, listo, no más. Es lo que está diciendo Jesús. Y Pedro está ahí sin entendimiento. Lo físico y lo espiritual tienen un orden diferente. Lo físico entra al cuerpo y sale del cuerpo. Todo lo que usted coma sale de su cuerpo. En diferentes maneras debe salir del cuerpo. Si no sale, se puede enfermar. Todo tiene que salir. Pero lo espiritual funciona al revés. De dentro hacia afuera. Por eso no es que me están dañando mi niño. No, quizás tu niño está dañando a alguien. Es que las malas conversaciones y las malas amistades de mi hijo. Sí, pero ¿cómo llegó tu hijo para no tener discernimiento de las malas amistades? ¿De dónde sale? Del corazón. Del corazón, porque a uno le enseñan en la casa, lo que pasa es que uno no hace caso. Yo me acuerdo que tenía como unos 10 años y le tenía un miedo a los marihuaneros. Yo nunca pensé que fuera a terminar siendo uno de ellos. Le tenía miedo terrible, yo los veía y me asustaba. Cuando iba para el colegio, para la escuela, yo los veía y decía, uy, esos son malos, ladrones, terribles. Porque yo tenía la idea que la droga era mala, perversa. Pero cuando caí en ese mundo, ya no era el niño bueno que me contaminaron, sino ya contaminaba a otros. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿De afuera? No, de mi corazón. De mi corazón salió la maldad para el pecado. Es la contaminación que está en el y que lo contamina cuando sale de él.
Versículo 19 está el listado de las cosas que salen del corazón, y en el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Toda una enseñanza de la depravación total, de las características de la carne, de la concupiscencia del corazón, para decirle a los fariseos: mis discípulos, si no se lavan las manos, no están impuros. Si son impuros es porque son pecadores. Entonces, ten en cuenta cuánto te preocupas por lo externo acá. ¿Qué comer, qué vestir, qué gastar, qué hacer en este mundo? Y mira cuánto te preocupas por santificar tu vida en tiempos de oración y en tiempos de intimidad con Dios. Ese es el mensaje que queremos que quede hoy en este sermón, que es más importante tu interior. ¿Por qué se desorganiza mi interior? Porque no lo he rendido al Señor. ¿Por qué se manifiesta mi lujuria? ¿Por qué creen que se manifiesta? Porque no estoy rindiendo mi vida interior al Señor, y porque se alimenta a veces de cosas externas. No es que eso lo produce, está acá, y lo que vivo lo ayuda ¿a qué? Alimentar. Yo empecé a tomar malas decisiones a los 10 años, llevaba champaña al colegio para tomar a los 10 años. Las 11 eran champaña. A los 10. Eso me acordé después, porque yo pensé que había empezado más tarde, y luego en memoria me di cuenta que había empezado a los 10. A los 10 años ya había consumido gasolina la primera vez. Y esos hábitos despertaron en mí toda esa lujuria. La lujuria no es solo sexual, iglesia, por si a alguno se le olvida. Lujuria se llama desorden. ¿Qué desorden hay en tu vida? Lujuria. Un desorden alimenticio es lujurioso. Un desorden sexual es lujuria. Una ira, se necesita desorden para llegar a una ira donde dañas a otros y hieres a otros. ¿Sí? Uno cree que habla de lujuria y sexo. No, es un desorden, algo descontrolado. La droga me llevó a eso, a una lujuria constante. Creé una relación con eso, en la cual vivía para eso. Comía, vivía, robaba, trabajaba para eso. Eso es lujuria. ¿Para qué vives? ¿Para qué trabajas? ¿Para gastar en qué? Todas esas son las preguntas que el Señor dice. En la tradición, en lo que toda la vida ha hecho tu propia familia y tu propia casa, y no quieres cambiar porque te da pena que te rechacen y que seas diferente. Eso es lo que hay que examinar. Y si vamos a los detalles, podríamos quedarnos ahí. Amén.